Para comenzar, definiremos qué abarca la física general. Podemos decir que la física general es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interrelaciones. En definitiva, la física general estudia el mundo natural y sus leyes, tan importantes para diseñadores y arquitectos, ya que trabaja con la materia y la energía en un lugar y en un tiempo determinado. Podemos decir que la física no es una ciencia teórica, sino que es una ciencia experimental, por lo cual va variando a través del tiempo y es importante tenerla en cuenta cuando proyectamos nuestras obras, tanto de diseño industrial como de edificios de arquitectura. A través del tiempo, tanto el diseño industrial como el diseño arquitectónico ha requerido de procedimientos constructivos y de materiales de construcción que resuelvan en gran medida las características formales y funcionales de los objetos y de los edificios. Esta tecnificación exige una aplicación cada vez más intensa de la física, tanto en el diseño industrial como en el diseño arquitectónico. La interacción física y diseño, hablemos de diseño industrial y diseño arquitectónico, comienza con la investigación y desarrollo no solo de nuevos materiales susceptibles de ser utilizados en esos productos, sino de cómo los fenómenos naturales inciden en el hecho ya construido, desde los aspectos tecnológicos como sensibles. La investigación científica mejora las prestaciones físicas, mecánicas o estéticas de cualquier diseño, tanto diseño de producto como diseño arquitectónico. Para reafirmar lo antes mencionado, vamos a tomar esta obra del arquitecto Kenzo Tange, la Catedral de Santa María. Kenzo Tange es un arquitecto japonés y ha construido muchos edificios impresionantes en Tokio. Pero la Catedral de Santa María es sin duda su mejor trabajo. Construida en 1964, esta catedral es una visión fuerte de la abstracción. Revestida de acero inoxidable, vista desde el aire, el ápice de su techo forma una cruz de cristal. Y el interior es igualmente dramático, ya que cuenta con una caverna de paredes inclinadas, iluminadas de rojo y azul. Todo esto es contrarrestado por una franja alta y estrecha, ubicada detrás del altar, lo que proporciona al salón un toque de calidad. ¿Qué podemos decir de esta obra con respecto a la física y al estudio de los fenómenos naturales? El arquitecto Kenzo Tange no podría haber realizado semejante obra de arquitectura sin tener en cuenta justamente todos los fenómenos que inciden, como son los materiales, la luz, el color y todo aquello que veremos día a día al estudiar el mundo natural y sus leyes a través de la física. Vamos a seguir diciendo en nuestra charla que el concepto de física tiene que ver con el mundo natural, y ese mundo natural
está compuesto por materia y energía. Todos nuestros productos de diseño o obras de arquitectura están compuestas por la materia que le da el mundo natural y por las transformaciones que ella puede tener a través de la energía. ¿Cómo vamos a definir estos dos términos? O sea, el término materia y el término energía. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, volumen, movimiento y que necesita para ese movimiento una fuerza que lo ejerza. Mientras que la energía es una capacidad de trabajo y no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Mientras que la materia se puede crear o destruir. Así tenemos que nosotros tenemos materiales naturales, materiales sintéticos y materiales artificiales. Ya veremos cuáles son o a qué vamos a llamar a cada uno de ellos. Pero esta es la base, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tenemos que conocer como escalón primero para entender la física y el mundo natural que la engloba. Todo proyecto necesita tener en cuenta en su etapa de concreción y de proyección los fenómenos naturales. El viento, los diferentes suelos, los diferentes tipos de clima, el efecto invernadero, afectan terriblemente a las obras que nosotros podamos realizar tanto de diseño como en arquitectura. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo del arquitecto Kenzo Tange, que es un laboratorio urbano, como en la etapa proyectual se van teniendo en cuenta todas estas variables o todos estos fenómenos, sobre qué suelo se va a trabajar, cómo van a ser los vientos, qué rotación va a tener, cuál va a ser la incidencia de los rayos solares en todos los tiempos. Lo mismo pasa en los elementos de diseño industrial. Si los elementos de diseño industrial no tienen en la etapa de concreción del proyecto justamente dónde van a tener que estar insertos, podemos ver acá en esta silla de plástico que se llama 1R60 para terraza, que es una silla muy común y que todos lo conocemos, que si el pliego de especificaciones técnicas no dice con qué material se va a utilizar porque no se tuvo en cuenta a cuáles solicitaciones de los fenómenos naturales iban a tener que resistir, el tiempo de la vida útil del objeto va a ser muy corto. Si bien nosotros en diseño industrial trabajamos para que haya una rotación, una cosa es una rotación lógica y otra cosa es un objeto que quede obsoleto por desconocimiento de los elementos tecnológicos que teníamos que conocer que están puestos por los fenómenos naturales. Como vemos acá en esta imagen, y lo sabemos ya todo porque todos tenemos alguna idea de lo que es la arquitectura y el diseño industrial, vamos a trabajar siempre con cuerpos. ¿Cómo nacen los cuerpos? Los cuerpos nacen de la siguiente forma: son materiales con límites definidos. Así, por ejemplo, vamos a ver en estos bocetos de diseño industrial cómo vamos trabajando con cuerpos que tienen diferentes características, o vamos a ver en esta obra de Arata Isozaki, el Mito Tower, como este mirador también tiene formas que se van articulando y que delimitan hasta llegar a un cuerpo. Ahora bien, estos cuerpos van a tener características que pueden ser filares, laminares o volúmenes. Se llamarán cuerpos laminares aquellos que tienen superficie, mientras los filares son los que están determinados por elementos lineales. Y volumétricos son los que tienen tres dimensiones. Tanto en el diseño industrial como en la arquitectura, es importante que después de la etapa de proceso
podamos cuantificar justamente estos cuerpos, llámese que su estructura sea filar, laminar o volumétrica, para poder pasar a la etapa de concreción del producto. Todo cuerpo tiene masa y tiene peso, tanto sea que tenga una estructura lineal, que tenga superficie o que tenga volumen. ¿Qué vamos a poder decir de esto? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero con la acción de la gravedad, ese cuerpo va a tener un peso. O sea que es importante tener muy claro qué diferencia hay entre masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y peso es la acción de la gravedad sobre esa masa, que para nosotros va a ser 9,8 newton. Ustedes ven acá en la fórmula que el peso de un cuerpo está dado por la masa y por su gravedad. Entonces, esa gravedad es lo que nos da el peso del cuerpo. Por otro lado, podemos decir que todo volumen tiene masa y a su vez tiene densidad, que densidad está dado por la cantidad de materia inversamente proporcional al volumen que tiene el cuerpo. De esto nosotros podemos decir que cada sistema material va a tener una densidad diferente y por ende va a tener un peso específico diferente, porque el peso, en definitiva el peso específico de cada cuerpo va a estar dado por la densidad que tenía que ver con la masa inversamente proporcional a su volumen, por la acción de la gravedad. Si nosotros vemos acá en estos dos ejemplos, uno de arquitectura y otro de diseño industrial, cada uno de estos elementos tienen un volumen. Esos volúmenes tienen una masa y esa masa por la acción de la gravedad les va a dar justamente el peso. Depende de qué diferentes materiales esté compuesto cada uno, sea la obra de arquitectura o sea este asiento de diseño industrial, va a haber varios materiales diferentes, o sea que va a haber varios densidades diferentes, por lo cuales va a haber diferentes densidades, va a haber diferentes pesos específicos, y la gravedad es lo que va a conformar justamente el peso. Para seguir hablando de los términos que utilizaremos en física de forma general, vamos a hablar de la cinemática, la dinámica y la estática. ¿Qué estudia cada uno de estos, digamos, elementos? La cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta la causa que los producen. En general, el universo está siempre en movimiento, pero si nosotros no estudiamos las causas, estamos estudiando solamente la cinemática. Cuando a esa cinemática estudiamos la causa que los produce, decimos que ya no estamos estudiando la cinemática, sino que estamos viendo lo que es la dinámica. La dinámica es la ciencia que estudia el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Y por último, vamos a ver qué estudia la estática. La estática estudia las condiciones que deben reunir los cuerpos para mantenerse en equilibrio. Vamos a hablar de que el equilibrio siempre es una cosa ideal, porque de una forma o de otra, todo o elemento en el universo, como ya lo dijimos, siempre está con un movimiento cinético. Pero, en definitiva, hay situaciones que hacen que este movimiento cinético pueda tener equilibrio, y eso es estudiado por la estática. En la diapositiva anterior
hemos estado hablando del movimiento, pero un movimiento mecánico que siempre está producido por una fuerza que transporta materia. En este caso vamos a ver una otra fuerza que es casi imperceptible, que se llaman fuerzas ondulatorias, y lo que vamos a ver es el concepto de onda. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio y puede ser mecánica o electromagnética. Pero ¿cuál es la característica? La característica es que propaga su movimiento sin propagar materia. En ningún momento el campo material se traslada de un lugar a otro. Solamente se traslada la energía ondulatoria. Estas ondas pueden ser mecánicas o pueden ser electromagnéticas. Llámanse ondas mecánicas aquellas que necesitan un medio para trasladarse. Puede ser el aire, puede ser el agua, pero siempre van a trabajar trasladando energía, pero no van a trasladar materia. Mientras que las ondas electromagnéticas son las ondas que se trasladan sin ningún medio material. Tienen un campo eléctrico y tienen un campo magnético, y así son, por ejemplo, las ondas de electricidad, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas. En ese caso, lo que se traslada es la energía, pero no necesita ningún sistema material para poder justamente transportarla. En el caso de las ondas mecánicas, sí necesitan un medio material, si bien ese medio material siempre queda en el mismo lugar donde está. Estas ondas tienen características como son la longitud de onda, la cresta, los valles, la amplitud y justamente el sentido de la propagación. En estos dos ejemplos, tanto de diseño arquitectónico como de diseño industrial, podemos ver cómo las ondas mecánicas y electromagnéticas son esenciales en ellos. Estas ondas son las que producen el efecto invernadero, la luz, el color, la electricidad, el sonido. Tanto en un caso como en el otro, diseñadores y arquitectos utilizan el fenómeno ondulatorio para sus proyectos en la etapa de proyección y también como elemento inherente a las energías no tangibles que se usan en tanto en el diseño de proyecto como en el diseño arquitectónico. Vamos a ver ahora a qué denominamos ramas de la física. Para poder estudiar los fenómenos naturales, la física tuvo que subdividirse en ramas. Cada rama agrupa fenómenos relacionados con el sentido con que son percibidos. Recordemos que la naturaleza se estudiaba de acuerdo a cómo se percibían esos fenómenos. Así tenemos la mecánica. La mecánica, o dinámica también de fluidos, se dedica al estudio de los fenómenos relacionados con el movimiento de la materia sometida a la acción de fuerzas y las condiciones que debe reunir ésta para mantenerse en equilibrio. En arquitectura y en diseño industrial se aplican conocimientos de mecánica y dinámica cuando estudiamos las condiciones que debe reunir la estructura de un edificio
o de un objeto para mantenerse en pie. Veremos ahora qué estudia la termodinámica. La termodinámica, dedicada al estudio de los fenómenos térmicos, estudia la variación de temperatura de un cuerpo, la transformación de calor, la dilatación o función de un material, tan comunes en las construcciones y en las obras de arquitectura como en los proyectos de diseño industrial. Todos los materiales, por acción del calor, dilatan y se contraen, y es importante estudiar la termodinámica justamente para que en la etapa proyectual se tengan en cuenta estos fenómenos para las componentes que formarán los diseños arquitectónicos o industriales. La rama de la acústica es una rama de la física que estudia las propiedades de las ondas que se propagan en un medio material. Esto permite estudiar los fenómenos relacionados con la audición, conocimiento usado en la arquitectura y en el diseño industrial para condicionar recintos y objetos, dotándolos de prestaciones acústicas adecuadas a su finalidad. La óptica estudia los fenómenos relacionados con la luz, fundamentalmente en la parte del espectro electromagnético visible para el ser humano. Son fenómenos ópticos la formación de nuestra imagen o de cualquier imagen y los colores tan usados en el diseño industrial y en la arquitectura. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia los campos eléctricos y magnéticos y las cargas eléctricas que los generan. Estos son los más importantes en el diseño y están involucrados en todas las facetas del hacer constructivo. Por último, tenemos la física moderna o relativista, que logra su pleno desarrollo en el siglo XX, pero la cual nosotros no estudiaremos en profundidad porque trabaja con velocidades muy elevadas como son la velocidad de la luz. Situación que para nuestras etapas proyectuales, tanto en arquitectura como en diseño, todavía no las necesitamos. En física, ya hemos dicho anteriormente que para conocer un fenómeno necesitamos cuantificar. La cuantificación es la proporción o fórmula por medio de la cual se define algo, dando un conjunto de propiedades suficientes para designar de manera unívoca un fenómeno, objeto, individuo, grupo o concepto. Es decir, una definición que debe ser clara y exacta. En nuestro caso diremos que cuantificar es medir. Cuando se mide un fenómeno físico, se puede comparar con otro y de esta manera conocer cómo esto influye en situaciones particulares que afectan a los materiales y a niveles de habitabilidad y confort, tanto en los proyectos de diseño industrial como en los proyectos de arquitectura. Esto ya era tan importante en la época de Leonardo da Vinci que él comenzó en 1492 justamente a trabajar con el modulador relacionando las medidas del cuerpo para poder justamente comparar y medir. Fue tan importante que lo continuó trabajando Le Corbusier en los años 1942 y 1948. Así nosotros llegamos al número de oro o el número áureo, que surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones. La longitud de A más B es al segmento más largo A
como A es al segmento más corto B. En definitiva, es medir, es relacionar. Si nosotros no tenemos elementos para relacionar, no podemos comparar fenómenos y no podremos dar resultados realmente concretos. En física se encuentran a menudo situaciones donde es necesario expresar números muy grandes o muy pequeños. Esto da como resultado que el enunciado escrito u oral de estos números sea difícil. Para eliminar esta dificultad, se lo expresa como el producto de un factor con una potencia de 10. De este modo, la notación resulta más compacta y permite una apreciación matemática fácil y rápida. Esto es lo que nosotros comúnmente denominamos notaciones científicas en potencia de 10. Si tomamos por ejemplo el caso que vemos en pantalla, vamos a tener que 676 se puede expresar como 6,76 por 100, que es lo mismo que expresar 6,76 por 10 a la segunda. Y si fuese negativo, sería menos 676 igual a menos 6,76 por 100 igual a menos 6,76 por 10 a la segunda. En definitiva, lo que se ha hecho es reducir ese número de 676 a un factor mucho más pequeño, que es 6,76 y la notación científica en potencia de 10. Estos casos suceden ya que cuando trabajamos con fenómenos físicos debemos cuantificarlos para poder conocerlos perfectamente y ver cómo inciden tanto en la obra de arquitectura como en la obra de diseño industrial. Y trabájese con un elemento o con otro, vamos a trabajar con medidas grandes o medidas muy pequeñas, como ya se dijo. De esta manera resolvemos fácilmente la situación matemática que nos permite llegar a un resultado concreto, fácil, que sirva como herramienta en nuestra actividad proyectual. Decíamos anteriormente que para conocer algo teníamos que tener una medida, o sea, una cuantificación. Esta cuantificación nos servía para comparar entre un fenómeno y otro, o un cuerpo y otro, y realmente darle características especiales. El sistema métrico de unidades es el que nosotros vamos a utilizar justamente para lograr esta comparación. El sistema métrico decimal, o simplemente sistema métrico, es un sistema de unidades basada en el metro, el cual los múltiplos y submúltiplos de esta unidad de medida están relacionadas entre sí por el número 10. Así se adoptaron múltiplos y submúltiplos, como puede ser deca para 10 veces, hecto para 100 veces, kilo para 1000 veces, miria para 10.000 veces, y los submúltiplos deci para 0,1, centi para 0,01, mili para 0,001 y un sistema de notaciones para emplearlos, que se tomó como medida de longitud, y como medida de longitud se adoptó justamente el metro. Como medida de capacidad se adoptó el litro, equivalente al decímetro cúbico. Y como medida de masa se adoptó el kilogramo, definido a partir de la masa
de 1 litro de agua pura y materializado en 1 kilogramo patrón. En la antigüedad se utilizaban otros sistemas de unidades que tenían que ver con las medidas del cuerpo, y así también podemos encontrarnos a veces con medidas como son la yarda, que es 0,9044 metros, que representa la medida total del brazo desde la mano hasta el hombro opuesto, o el pie romano, que equivalía a 29,57 centímetros, y el pie castellano, que medía 30,5 centímetros. El pie utilizado actualmente es el castellano. La pulgada, que se usa todavía bastante, que es 2,54 centímetros y que representa la medida del pulgar. Y otras que no están relacionadas con el cuerpo humano, como pueden ser las millas, libras, onzas, estadios y etc. Pero en general estas medidas son muy poco usadas en nuestra realidad, salvo la pulgada o el pie, que es utilizado todavía en la compra de algunos materiales. Si no, vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con las medidas de unidades del metro, como son las de longitud, la de cantidad o la de masa, que ya hemos expresado. Bueno, ya hemos dicho que nos regiremos por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces veremos ahora cómo esas unidades responden a las magnitudes o a los fenómenos. Para la magnitud-longitud tomaremos como unidad el metro. Para la magnitud-masa, el kilogramo. Para el tiempo, el segundo. Para la intensidad luminosa, la candela. Para la temperatura absoluta, el grado Kelvin. Para la intensidad de corriente, el amperio. Para la cantidad de material, el mol. Quiere decir que cuando estemos trabajando, todo fenómeno va a tener siempre una unidad. Entonces, cuando se cuantifica un fenómeno, vamos a necesitar del número y de la unidad, porque si no ponemos la unidad, directamente el número solo no nos dice de qué magnitud estamos hablando. También veremos cómo dentro de las unidades derivadas del sistema SI, expresado en términos de unidades, se basa de la siguiente forma. O sea, vamos a ver cuál es la magnitud, cuál es el nombre de la unidad, que ya lo hemos estado viendo, y cómo vamos a ver cuál va a ser el símbolo que vamos a tener. El área va a ser, como nombre de unidad, va a tener el metro cuadrado y el símbolo va a ser m elevado a la 2. El volumen va a ser el metro cúbico y su símbolo va a ser m elevado a la 3. La velocidad va a ser metro por segundo y su símbolo va a ser m barra segundo o s. Para la aceleración, en el nombre de la unidad en el sistema internacional va a ser el metro por segundo al cuadrado, o sea que vamos a tener m barra s elevado a la 2. Para la magnitud número de onda vamos a tener el metro recíproco, que es m elevado a la menos 1. Para la densidad tomaremos el kilogramo por metro cúbico, que va a ser como símbolo kg barra m elevado a la 3. Para el volumen específico tomaremos el metro cúbico por kilogramo, por lo cual su símbolo va a ser metro cúbico, o sea, metro m elevado a la 3 barra kilogramos kg. Para la densidad de corriente tomaremos el amperio por metro cuadrado, que se representa, o su símbolo es A barra M al cuadrado.
Para la intensidad de campo magnético tomaremos el amperio por metro, que es A mayúscula barra M. Para la concentración de cantidad de sustancia tomaremos el mol por metro cúbico y su símbolo será mol barra metro elevado a la 3. Para la luminancia tendremos la candela por metro cuadrado, que se representará, cuyo símbolo será CD barra M al cuadrado. Volvemos a repetir, no podemos conocer un fenómeno si no lo cuantificamos, porque la forma de cuantificar nos permite comparar, y el comparar nos permite sacar conclusiones, y de acuerdo a esas conclusiones podremos tomar decisiones en nuestros proyectos. Pero cuando tenemos que hacer esas comparaciones en ejercicios matemáticos, si nosotros no ponemos la unidad de la cual estamos hablando con el símbolo que tiene que tener y la cantidad como número, no vamos a tener una respuesta concreta. Directamente poner solamente un número no nos dice nada del fenómeno que estamos hablando. Y esto es un error muy común cuando llevamos a el análisis del fenómeno para compararlo a la situación matemática de resolución de problemas, y no terminamos el ejercicio poniendo justamente la cantidad, la unidad y el símbolo que tiene que tener. Bueno, hablábamos de funciones y decíamos que en general en los fenómenos las funciones se dan cuando un fenómeno incide sobre algún elemento. Entonces, de acuerdo a cómo este fenómeno incida, este elemento cambiará en función a las diferencias que puede haber de temperatura, de humedad o de cualquier otro fenómeno natural. Para ello vamos a utilizar otro término que es matemático, que es el de proporción. En el término proporción en general se refiere a la relación que se da entre magnitudes medibles. Este término, en nuestro caso, se refiere al tamaño o a la dimensión que se manifiestan ciertos fenómenos. Si dos magnitudes son tales que al doble de una o triple cantidad de la primera corresponde el doble o el triple cantidad de la segunda, estamos diciendo que la magnitud es directamente proporcional. Veamos por ejemplo en este caso, si 1,20 es a 2,40 igual que a 3,60, estamos diciendo que la constante de proporcionalidad es el número 20, o sea, que el fenómeno va creciendo cada instante en una proporción directa que es el número 20, o sea que la constante de proporcionalidad es el 20. Estas cosas matemáticas que estamos viendo son necesarias justamente para poder definir y cuantificar los fenómenos, para tener una idea clara de cómo ellos van a incidir en la vida de los materiales, de las estructuras, y que cualquier proyectista tendrá que tener en cuenta en el momento en que se enfrente a la actividad proyectual. Vamos a repetir una vez más que para cualquier obra de arquitectura la física es importante y los fenómenos naturales que varían constantemente tienen que tener
gran importancia y tienen que ser muy conocidos por el proyectista. Así vamos a hablar de otra situación que se da en lo que tiene que ver con la cuantificación de los fenómenos, que se llaman las funciones. Cuando se estudian los fenómenos que se producen en la naturaleza, siempre existen dos o más magnitudes relacionadas entre sí. Esto significa que, al variar una de ellas, también varía la otra. Por ejemplo, la longitud de un tramo de riel de acero en una construcción aumenta cuando se eleva su temperatura. Cuando esto sucede, es decir, cuando las magnitudes se relacionan, se dice que una está en función de otra. Así, la longitud del riel está en función a su temperatura. Existen diversas maneras por las cuales se relacionan las magnitudes físicas, como puede ser el resultado de diferentes tipos de funciones. En este caso, ustedes ven que directamente, muchas veces cuando un proyectista tiene que dejar juntas de dilataciones, es porque la función de un material está dado justamente por los factores de temperatura que se puedan dar entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, y esas construcciones, esos edificios, tienen que absorber estos fenómenos naturales justamente mediante el cálculo de cómo se han dado estas variables y estas funciones que se dan respecto de una acción con respecto a otra acción de fenómenos diferentes. Para poder cuantificar, vamos a decir que nosotros vamos a trabajar, o que se trabajan normalmente, con dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares, que son las más comunes, donde nosotros tenemos la medida o intensidad y la unidad. Por ejemplo, 3 metros, 4 kilos. O las vectoriales, que son magnitudes que se utilizan para trabajar gráficamente y que se realizan con un vector. Este vector va a tener un punto de aplicación, va a tener una dirección y va a tener un sentido, y además va a tener la medida o la intensidad, que nosotros la medida o la intensidad le vamos a llamar módulo. En general, cuando trabajamos en todo lo que es estática o todo lo que es dinámica, trabajamos con fuerza, y entonces para esta fuerza se trabajan de esta manera con elementos vectoriales. Como vemos acá en la figura, para repasar, tienen un punto de aplicación, una dirección y un sentido que está dado por la flecha, y la medida, que es el módulo para trabajarla a escala. Muchas veces cuando trabajamos, como ya lo dije recién, en estática, podemos hacerlo de forma analítica con elementos escalares, o de forma gráfica con elementos vectoriales. Los maestros de la arquitectura y el diseño industrial universal, a través del tiempo y la historia, necesitan de la física para la realización de su actividad proyectual. Esto es importante tenerlo en cuenta para ver lo importante que es conocer a través de la física el mundo natural y sus leyes como elemento primordial para que sus obras
realmente tengan el éxito no solamente formal, sino en la concreción tecnológica y práctica funcional.